Juan, fíjate esto. Hablar de podcast para nosotros es como siempre muy necesario frecuentemente. Porque hacer una revisión de lo nuevo, lo que está pasando, la incorporación de nuevas redes, nuevas técnicas, nuevas plataformas, siempre es como muy relevante. El cómo lo veíamos hace 15 años, al cómo lo veíamos hace 2 años, al cómo lo veíamos hace 6 meses, se transforma día a día. Y hoy me encantaría que fuéramos capaces de desnudar mucha nueva información que tenemos sobre el mundo del podcasting, a ver si logramos a que la gente se motive o que enfrente una realidad de lo que es hacer podcast. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y yo creo que si nosotros hoy logramos, John, también aportarle a esa duda o a esa pregunta que mucha gente se hace últimamente que dice, ¿en verdad un podcast más? Porque hay como una sensación en los últimos 2 años, Sí. obviamente que es un formato que ha crecido muchísimo, donde la gente dice, ya no se aguanta un podcast más. Entonces hay una sensación desde el consumidor que dice, ya yo no escucho podcast, yo creo que podcast es algo que ya pasó de moda, yo creo que, y realmente cuando uno ve la data dura de lo que está pasando en el mundo, creo que estamos viendo es la punta del iceberg de todo lo que se viene en el mundo del podcasting. Se habla de la real era dorada del podcasting, Juan. O sea, y aquí enfrente, aquí tengo gráfica, que vamos a ver si la ponemos acá, que va desde cómo se proyecta el crecimiento en millones de escuchas a nivel global. Y estamos parados en el 2002 y se proyecta que vamos a ganar casi que 15% año tras año de escuchas de podcasting a nivel global. Es decir, es una industria en pleno crecimiento. Ahí voy a conectarlo un poquito, John, hay una charla que nosotros hicimos. Esta fue una charla que hicimos de manera remota en el 2020 y en esa charla el podcast estaba explotando por el fenómeno que se estaba viviendo en el mundo. Y en ese momento se proyectaban cosas muy buenas para el podcasting. 2020. Estamos hablando que en el 2020 habían aproximadamente, mira estos números, para que la gente tenga en contexto lo que ha pasado en los últimos 3 años. Para esa época habían cerca de 300 millones de escuchas y 600,000 podcasts. 3 años después, en esta época donde sentimos que hay una saturación, la saturación probablemente es real porque pasamos en 3 años de 600,000 podcasts a cerca de 5 millones de podcasts en el mundo. Y la cantidad de escuchas, la persona que realmente consume podcast, ha incrementado en los últimos 3 años casi un 70%. Es decir, si bien la curva de crecimiento ya se empieza a frenar, lo que sí empieza a crecer es la curva de personas que escuchan podcast. Y eso abre como un nuevo mundo de oportunidades, porque ya hay un hábito creado. De hecho, me llama mucho la atención que se habla que en Estados Unidos cerca del 70% de las personas escuchan podcast. Es un número gigante. Es un número extremadamente ¿Sabes grande. que hay otro dato, Juan, que acabo de leer por acá que me encanta? Se comprobó que el 47% de los dispositivos que utilizan los norteamericanos y que compran los norteamericanos, dispositivos de voz, Alexa, Google y tal, se utilizan para escuchar podcasts. Más tarde te voy a dar el número, es un número gigante. Es decir, todas las personas que están comprando esos dispositivos, 47% de ellos reconocen que uno de sus principales usos es para escuchar podcasts. Es decir, cada vez, porque hoy ya tenemos como un 90% de personas que escuchan podcast en sus smartphones. Sí, de hecho, la mayoría del consumo del podcast se da en smartphones o tablets. Y cada vez más hay más posibilidades de escuchar podcasts. Entonces, quiere decir que la proyección de crecimiento tiene un argumento tanto en la necesidad de consumo de contenidos, tanto en el crecimiento del hábito, como en la disponibilidad de software y hardware para poder acceder a él de una manera mucho más amigable, o que el UX o el User Interface o la experiencia de usuario sea más amigable para consumir ese contenido. Ahora, ¿no crees tú, John? Esto es una percepción y de hecho estoy tratando como de hacer un ejercicio aplicándolo a cómo consumo yo podcast hoy en día. Por ejemplo, cuando hablamos, yo me acuerdo que cuando hicimos esta charla en el 2020, y de hecho si nos vamos mucho más atrás, la cantidad de plataformas que se estaban usando para escuchar y distribuir podcasts eran muchísimas. Pero yo hoy, en un 2023, siento que Spotify es como una de las plataformas predilectas. Si una persona que tiene un podcast piensa en Spotify para distribuirlo. Y YouTube es la segunda. Sí. Es la segunda plataforma donde más podcast se consume. ¿Eso lo tienes en data? Sí. Esto es un estudio que hizo la gente de Digimind con eMarketer. Claro. 2023, mayo del 2023, donde hablan que el consumo de podcast, mira, de los 5 millones
de podcasts que se registran en el mundo. 4.400.000 existen en Spotify. Claro, que es la plataforma de alojamiento más popular. Yo creo que, y más allá de la data, yo creo que yo tengo esa percepción, no sé si es la real. Sí. O sea, yo creo que inclusive sobrepasó hace rato a la que fue inclusive la plataforma en su momento más importante de distribución, que era la de Apple. Juan, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que Michael Jordan, el mismísimo Michael Jordan, le salvó unas lucas a un fan? Le salvó las lucas. ¿Cómo es la cosa? Píllate esta locura. El 14 de octubre de 1984, Don Cajun participó en un concurso que tenía que encestar algo insólito, que era una cesta como de 150.000 metros. Es decir, la verdad, toda la cancha del básquetbol. Y el tipo lo logró y lo hizo. ¿Y sabes qué se ganó? $1.000.000. Esas son las cosas que jamás me van a pasar a mí. Juan, yo te he visto jugando fútbol. Ni siquiera que te pongan a 1 metro en una arquería, eres capaz de meterlo. Así mismo. No, lo importante no fue eso. Después que se transmitió, todo el estadio se emocionó, transmisión nacional, Estados Unidos feliz, al hombre no le pagaron los reales. ¿What? ¿Pero por qué? Resulta ser que la organización del evento no era la que ponía los reales, sino una empresa. Y esa empresa hizo un contrato donde decía que si tú habías participado en algún evento profesional de básquetbol en los últimos 5 años, no podrías cobrar el billete. Y resulta ser que este pana había jugado un torneo hace 3 años, pero no era profesional, pero de eso se montaron y no le pagaron los reales. Esas son las letras chiquitas que uno nunca lee y de ahí se agarran para que no le paguen. Entonces, ¿te imaginas después de haber celebrado todo eso, de creer que tienes $1.000.000 y nanay? Eso fue lo que pensó Jordan. Dijo, después de tirar esa vuelta, le van a aplicar esa brujería a ese chamo. No vale, no sean brujas. Entonces Jordan agarró a todo el equipo y por cuotas fueron recogiendo ese $1.000.000 y se lo dieron a Don. Es que Jordan es Jordan, papá, por eso no le cae mal a nadie. Y ahora con este cuento, 1000 veces más. Un pan así, eso es lo que necesito yo. Yo quería hablar de la separación del podcast de audio del podcast de video. Sí. Porque a mí me da la sensación de que el podcast de audio, si viene siendo el podcast está creciendo, el podcast y las personas que escuchan podcast están creciendo, me da la sensación que el podcast de audio no está creciendo tanto. Probablemente. Porque la parte social, claro. Sí, ahí es donde juega. De hecho, en una reflexión que hacíamos, no sé, en estos días, y de hecho yo hablaba, y lo he dicho muchas veces también en este programa, es que yo, por ejemplo, tú me preguntas a mí, mira, ¿tú consumes tal podcast? Yo te voy a decir, sí, claro que lo consumo, pero en verdad te has sentado a escuchar la hora completa de podcast en Spotify, no. ¿Qué he visto? He visto mucho de la fragmentación, bien sea en shorts de YouTube o en TikTok. Y ahí es donde yo estoy consumiendo el podcast. Juan, eso mismo nos pasa a nosotros. O sea, hay mucha gente que consume nuestros shorts que no tienen nada que ver con este podcast y que no necesariamente consumen este podcast. Los números lo dicen. O sea, la cantidad de reproducciones que nosotros tenemos en nuestros shorts son 30 veces mayor que lo que pasa en las reproducciones del podcast. Sí. Y la audiencia que tenemos en Televen, que además abrió un capítulo nuevo a esta conversación, que es los podcasts en televisión, que ya está sucediendo en varias partes del mundo. Pero ahí me planteaba como que esa idea de la necesidad, porque creo que para el productor o la persona que desea crear un podcast, al hacerlo, inmediatamente lo piensa audiovisual, pero hacerlo audiovisual le agrega unas capas de complejidad que probablemente lo separan de la idea de la continuidad de hacerlo. O sea, porque si, evidentemente, por ejemplo, hay un dato por aquí que me encantó, que hay una proyección de crecimiento increíble de venta de micrófonos. Se prevé que el mercado mundial de micrófonos crezca de 1.700 millones a 3.200, es decir, casi que se duplique en los próximos 5 años. Y eso tiene que ver claramente con la creación de contenidos. Pero eso, si le vas a hacer un video, porque tú quieres utilizar la segunda plataforma de mayor distribución, necesitas la cámara, necesitas la edición, necesitas la estética, necesitas la luz, necesitas la ropa. No están tanto así, John, es que desde creo que ya hace un año, Spotify, que ya concluimos por data que es la plataforma principal de distribución y de consumo de podcast, ya acepta video. O sea, ya tú puedes consumir Eso no lo he hecho nunca yo. No, yo tampoco, es raro. De hecho, las pocas veces que nosotros ya tenemos los videos nuestros en podcast. Y es raro. Para mí es muy raro decir, voy a abrir Spotify para ver un video. Sí. O sea, pero bueno, obviamente ellos hacen esa inversión tecnológica porque al empezar a almacenar video es muy diferente a almacenar voz. O sea, la inversión para Spotify fue muy importante. Yo me atrevería a decir que si tú agarras a una persona random y le preguntas cuáles son sus top 3 podcasts favoritos, probablemente esos podcasts, de los 3, 2 o los 3 sean en video. Sí. O sea, entonces, yo creo que nosotros cuando hablábamos en el 2020, en esa separación entre podcast de audio y podcast de video, la complejidad técnica de producción aumenta muchísimo cuando decides ir a video.
Pero yo por el otro lado me atrevería a decir que estos 5 millones de podcasts que existen en el 2023, la gran mayoría deben ser en formato video. Y aquí viene una confusión, Juan, que se empieza a generar, que es, ok, entonces si tú haces comentarios en TikTok solamente y haces video de 2 minutos en TikTok donde estás hablando de algo, ¿eso es un podcast? Ok, es una buena discusión. De hecho, a ver, hay un rubro dentro del mundo del podcasting que además fue el rubro que más creció en el 2021 y 2022. Esto también fue de otra charla que hicimos hace como 6 meses aquí en Caracas. Era el micropodcasting. Claro. Que es ese formato de audio o video o de podcast que máximo puede durar 3 minutos. Claro, pero vamos a irnos a la esencia, que aquí es donde yo creo que nos podemos ayudar a guiarnos a saber qué es un podcast y qué no. La esencia del podcast dice algo que a mí me parece clave, que es lo que los diferencia, es que es audio o video que se transmite o se hace disponible, accesible a través de un RSS. El RSS es la tecnología de distribución, es decir, tú colocas tu podcast en un RSS y él lo distribuye a todos los ecosistemas. Entonces un audio cualquiera no es un podcast. Un audio en televisión no es un podcast. Un audio en radio no es un podcast. Un audio en RSS es un podcast. Así es la definición del diccionario. Esa es la... Vamos a buscar el diccionario tal cual. De hecho, yo me atrevería a decir que es como la más... Es la original, es la purista. De hecho, yo no sé si la purista o la que se inventó cuando se definió la palabra. Claro, porque yo pienso en el RSS y me atrevería a decir que hoy en día, por ejemplo, si tú piensas en Spotify como plataforma de distribución o piensa en YouTube como plataforma de distribución. Vamos a suponer que yo tengo un podcast. Es un RSS. Exitoso. Pero no necesariamente se llama RSS. Exactamente. O el mismo TikTok. Exactamente. No necesariamente es un RSS. Ha evolucionado. Entonces, realmente, y yo lo conecto mucho con el hábito. O sea, porque una de las cosas que yo le apostaba y le apuesto todavía al formato y al crecimiento del formato, y creo que es algo que repetimos mucho en el año 2020, era que decíamos, lo que pasa es que una de las grandes diferencias, más allá de la distribución, sino como formato de contenido, de las bondades que tiene este formato, es que es un audio, y aquí también vamos a ver ahorita data de esto, es un formato de contenido que es muy noble a la hora de ser consumido. Porque, por ejemplo, si tú quieres ver un video, y ponlo, tú quieres ver un podcast en video, tú tienes que detener lo que estás haciendo. Pero el podcast en su momento, cuando decíamos lo hermoso de escuchar el formato podcast en voz, es algo que yo puedo utilizar cuando estoy haciendo ejercicio, es algo que inclusive la gente mientras está trabajando está haciendo, es algo que cuando yo subo al Ávila lo hago, es cuando voy manejando lo estoy haciendo, y ahí tenía mucha fuerza y muchas bondades el podcast. Y ahorita pensando en eso digo, ya, pero la mayoría del podcast hoy en día se piensa que es en video. Pero yo creería que es un error de la producción de podcast que está pensado en multiformato. Yo creo que aunque tengas video, siempre debes considerar que hay una persona que te está escuchando. Entonces, por ejemplo, en este video yo mismo dije hace ratico, aquí van a poder ver. Claro. Claramente cometí un error. Claro. Claramente cometí un error porque no estoy considerando a la persona que está escuchando que no va a poder ver. Y esto es un podcast. Claro. Entonces, por lo cual, uno siempre debe tener... Que eso claro, eso es como un mindset, eso es una forma de pensar. Si yo estoy grabando un podcast, aunque tenga cámaras, yo tengo que asumir que me van a escuchar. Claro, y si está sucediendo algo... Por ejemplo, hay una expresión que tú quieres, hay que narrarla. Tengo que escribirlo muy bien, claro. Para que la persona que lo escuche esté involucrado. Entonces yo creo que eso es muy clave, aunque tú tengas video presente. Sí. Me llama la atención, Juan, que mientras estamos diciendo todo esto del video, recientemente para preparar el material para esta charla, para este podcast, buscamos el video que más se escucha en Latinoamérica. ¿Cuál es el podcast que más se escucha en Latinoamérica? Y es un podcast de audio. No es un podcast... O sea, de los más importantes no son podcasts... O sea... Piensa en Radio Ambulante, que no es el que más se escucha, pero sí uno de los que más impacto tiene es un podcast de audio. Claro, yo me atrevería a decir que esto es totalmente especulativo. Yo me atrevería a decir que muchos de los podcasts que son gigantes hoy en día son podcasts que vienen de esa época donde el audio era lo importante. Porque tomar la decisión nuevamente de hacerlo video es muy... es multiplicar costos, todo, es multiplicar complejidades. todo.
pero me atrevería a decir probablemente que del último millón de podcasts que se sumó, van más en la onda del video, que yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. O exitoso. Porque, por ejemplo, mira este dato, la mayoría de las personas, hoy en día, 66% de las personas, esto es una encuesta realizada en Estados Unidos y en Europa, 66% de las personas descubren nuevos podcasts fundamentalmente a través de redes sociales como Instagram o TikTok. O sea, Instagram y TikTok son la fuente de descubrir nuevos podcasts. Es decir, que para descubrirlo en Instagram o en TikTok, tienes que tener el formato de video. Juan, vacílate esto. Me creías si te digo que el papá de Internet ahora es padre de verdad. John, ¿te refieres a Tim Berners-Lee, el creador de Internet en el 95? No, vale, te estoy hablando del gran PewDiePie. ¿What? El otro que tú dices lo inventó, pero este fue el que creó el concepto de streamers, youtubers, influencers, todas esas cosas que ahora decimos en Internet. Y antes que la gente empiece a decir, y MrBeast y Ibai, no, esos son hijos de PewDiePie y ellos mismos lo reconocen a sí mismos. Y de eso hay cero dudas. PewDiePie es PewDiePie. Para recordar algunas de sus cositas, fue el primer youtuber que llegó a 100 millones de suscriptores. Bueno, nosotros vamos por 70,000. Pero hace unos años, gracias a algunas polémicas, transformó algunas cosas. Dejó de crear tanto contenido, se mudó a Japón, se casó y acaba de ser papá y dio a su hijo un hijo bellísimo que se llama Bjorn. No, John, tú sabes que escuche. El encuentro que acaba de tener PewDiePie con MrBeast, que además MrBeast lo ha adorado desde el día 1 que hace contenido. Y ya MrBeast lo pasó en suscriptores en YouTube y el hombre siempre ha dicho que quería ser como él, ¿viste? La gente cree que hay pura pelea, pero ahí lo que hay es amistad. Colaboración, papá. La colaboración es bonita. Hay que colaborar. Sin PewDiePie, los que creamos contenido, no sabríamos muchas de las cosas que hoy día sabemos. Así que felicidades al papá y mucha felicidad a esa familia hermosa. Por ejemplo, el más escuchado se llama Relatos de la Noche, que tiene 1.500.000 reproducciones el audio semanal. O sea, el número bestial, ¿no? Absurdo. Y es del género misterio, que es un género Lo que triunfador. sí. Y si tú te paras, si tú te paras en Latinoamérica, y tal vez más si te paras en Centroamérica y en la región andina, probablemente el podcasting que hay está más asociado a narrativas diferentes a las que son las que más funcionan en UK, en Estados Unidos o en México, por ejemplo. O sea, tú ves mucha noticia que funciona por los grandes editoriales, a nivel de reproducción, Daily en Estados Unidos o algún producto de NPR en Europa. Pero luego en Venezuela, Colombia y tal, los podcasts son como más de humor, más de conversación, más de entrevista, y no son como narrativos, no son como de novelas. Yo creo que ese es un territorio todavía por explorar. Sí, me da risa porque entonces veía un tweet, bueno, ya ni siquiera se llama un tweet, sino un ex. De alguien que decía, ¿será que en Venezuela hay oportunidad de hacer un podcast de reflexiones de ciencia o de biología y no necesariamente de humor? Eso habla mucho, porque o sea, en Venezuela yo me atrevería a decir que el 80% de los podcasts asociados son de humor. O sea, claro, y claramente, bueno, probablemente por ahí fue donde entró, donde se abrió la ventana por ahí, sí, claro. Pero el caso, hay muchos casos en el mundo de que los géneros más escuchados son géneros relativos al misterio, a la investigación. La serie esta que a mí me encanta y que hemos recomendado varias veces, Only Murders in the Building, es sobre la realización de un podcast de misterio también. Son los muy populares. Pero no pienses en el misterio, piensa que si fuera una novela, piensa que si fuera una historia de amor, piensa que si fuera una narrativa. No hay muchos de esos podcasts. Hay como unos espacios en blanco por descubrir. Bueno, ahí inclusive es donde Spotify lanza su línea de Spotify Originals, que básicamente son esta evolución del podcast, al final apalancado en las narrativas. Hay uno que yo recomiendo infinitamente y lo he hecho 1000 veces, que es Caso 63. O sea, Caso 63 perfectamente pudo haber sido un podcast que cuenta una historia, 2 personas contando la historia, pero ellos decidieron irse más a este formato de narrativa, voy a decir un término muy viejo, pero es radionovela. Pero es un podcast de género drama, de género ficción, de género suspenso, pero es un podcast, porque a mí además lo que me llama la atención es que existe este formato de originals y además Spotify, esto como un caso para analizar, le saca el podcast al podcast de audio. Es decir, existen 2 personas hablando y conversando del audio, del formato purista de audio
que es Caso 63. Como ese día que tiene Netflix o HBO de hacer podcast sobre sus series. Sí, exactamente. Entonces, pero este es un podcast sobre podcast. Analizando un podcast. Un podcast analizando un podcast. Vuelta, ¿no? Es una vuelta súper buena. Pero ese caso que tú también comentas es un caso, además, que ayudó mucho porque no hay serie de HBO en el último año, no hay que salga sin podcast. Eso es una práctica ya de HBO. Claro, porque es una forma de expandir la experiencia. Es la expansión del contenido. Ahora, ahí, ya primero, viste que al principio dijimos, oye, hay una cantidad de data que dice que esto va a crecer, hay una cantidad de gente que dejó de hacer podcasting, porque eso también es una data, pero esta industria va a crecer a nivel económico y ahora damos algunos datos. Mucha gente dice, oye, yo quiero hacer un podcast, pero ya basta de podcast. No, hay muchas áreas. Y hay una parte técnica, Juan, que si ustedes quieren percibir y si lo quieren ver de cómo hacer un podcast, lo van a poder ir en nuestro TikTok, Vacílate Esto Podcast, y ahí hay una serie que está dedicada justamente a cómo hacer un podcast en detalle, técnico, es buscar el nicho, que tiene que ver con toda nuestra experiencia construyendo Vacílate Esto, traducida en un grupo de episodios de video de serie, que ahí la pueden buscar y pueden complementar lo que aquí estamos hablando. Ahí está hablando de un seriado que dura cerca de 20 minutos y hay resumidos 15 años de experiencia. 15 años de experiencia que tiene que ver con inclusive algunas charlas que hemos dado, algunos trabajos que hemos hecho. Y allí nos hemos preocupado por tratar de definir desde la estrategia hasta la parte técnica pura y dura. Sí. Y yo creo que lo que me gusta de esta discusión y pensándolo en caliente es de esa reflexión dura, que esa charla que nos tiramos en el 2020 fue muy, muy profunda de podcasting. 3 años después hay cosas que veo que no han cambiado, pero hay cosas que sí veo que se han transformado profundamente. Pero profundamente, y ahorita pensándolo yo como consumidor de podcast. O sea, ahorita mientras lo mencionábamos, estábamos en esa discusión del audio y del video. Yo, probablemente a diferencia de tus hábitos, yo no creo que hay un solo podcast hoy en día que yo consumo que es solamente audio. De resto, todos los podcasts que yo consumo, fijo, que consumo de manera habitual, todos son en video. O sea, no fui perdiendo yo mismo el hábito de solamente el audio. Probablemente tiene también que ver con las actividades que hagas de esa posibilidad, porque es lo que tú dices, te pone a verlo. O sea, por ejemplo, Joe Rogan, que es como decir, la referencia básica del podcasting, no necesitas verlo. O sea, a menos que te caiga algo muy particular. Y si es interesante esa reflexión, es súper interesante, porque fíjate que a mí me pasa con Joe Rogan, que yo a Joe Rogan necesito verlo, porque su lenguaje visual, o sea, el lenguaje que él genera, me hace falta o sea, a mí me gusta muchísimo su manera de expresar, no solamente de manera vocal, sino de manera visual sus ideas. O sea, su narrativa para mí construye mucho en el discurso. El último que yo escuché, el que más reciente escuché, no el último, volví a escuchar el de Joe Rogan con Dave Chappelle. Y que ya lo he escuchado como 4 veces. Es una joya Y a mí me pasa de que realmente yo lo escucho. O sea, me parece que está hecho para escuchar. Y además que yo escucho un podcast para acostarme a dormir. Sí, tienes entonces, el cuarto oscuro totalmente y escuchando podcast es un hábito muy frecuente en mí. Entonces, el video me sobra. Pero, por ejemplo, para manejar, brutal escuchar podcast. Entonces, ahí, si es en video... No puedes. Sí, claro. Entonces, hay como una complejidad ahí, pero... Luego la necesidad de tenerlo en YouTube, o por ejemplo en nuestro caso que lo tenemos en televisión, necesitas el video. De hecho, hace rato estaba viendo un dato también que es interesante y creo que puede sumar y aportar a la conversación. El crecimiento en el último año, entre el 2022 y 2023. Mira este dato. El crecimiento de suscriptores pagos a YouTube Premium. Mira esta vuelta. Ese crecimiento es muy importante. O sea, la gente obviamente empezó a pagar la suscripción de YouTube Premium por la saturación de publicidad. O sea, yo quiero disfrutar la plataforma y el exceso de publicidad, y de hecho una de las mejores cosas que yo he hecho en el último año fue pagar YouTube Premium. ¿Recomendada por? Usted, señor. De ese YouTube Premium, uno de los beneficios, yo creo que tiene 2 grandes beneficios. El primero es que te permite descargar los contenidos y el segundo, que es realmente el más poderoso, es que te permite minimizar la pantalla. Entonces ya ahí en el celular, tú estás viendo un video, lo minimizas, apagas inclusive la pantalla y el audio sigue sonando. Un formato en video.
Entonces, si tú empiezas a cazar que hay mucha gente que se pasó al formato premium y que usa YouTube como segunda plataforma de consumo en el mundo de podcast, ahora yo puedo escuchar o utilizar, perdón, o consumir un formato que fue hecho en video, pero estoy solamente utilizando el audio. John, vacílate esto. ¿Te imaginas pegar un jonrón en una ciudad y que caiga en otra? Bueno, si te digo una cosa, con los esteroides que se toman algunos peloteros, yo sí creo que es posible. Bueno, y lo más loco es que eso pasó aquí en Venezuela. No vale, pero ¿cómo es la cosa? Bueno, esta historia nos la mandó el pana Félix Márquez 1 por DM al Instagram, que recuerden que si nos quieren mandar historias, ya tenemos el canal de Telegram, aquí la dirección. Bueno, resulta que en Portuguesa existió un estadio de béisbol bastante particular, el Campo Roseliano Pérez. Este estadio se construyó entre los terrenos de las ciudades de Acarigua y Araure, tan en el medio de ambas ciudades que el home estaba en Acarigua y el montículo en Araure. Y obviamente, cuando alguien bateaba un jonrón, esa pelota salía de una ciudad y terminaba cayendo en la otra. Bueno, pero lo que pasa realmente... Bueno, Juan, tampoco era tanta distancia. Bueno, tú puedes decir lo que quieras y quitarle mérito, pero nadie en las grandes ligas ha metido un jonrón que cruce 2 ciudades. Esto se parece, Juan, al caso de Barley. ¿Qué es eso? Esta es una ciudad entre Bélgica y Países Bajos, donde las fronteras se intersectan en edificios, por lo cual hay apartamentos que están en un territorio y en el otro. Todo depende de qué lado esté la puerta para saber si eres de Bélgica o eres de los Países Bajos. Es más, hay gente que mueve la puerta para mudarse de país dependiendo de cómo le convengan los impuestos. Es más o menos lo mismo que cuenta de Acarigua de Araure. Acarigua, Araure, Bélgica, Países Bajos, bueno, ya tienen algo en común. Ahora tengo otro caso más complejo, Dale. que es los audiolibros. Los audiolibros claramente no son podcasts, son audiolibros. O sea, están en una categoría. Pero mira este caso, un caso muy viejo de Evox que me encantaba y me encanta. El Vagabundo de las Estrellas. El Vagabundo de las Estrellas es un podcast que yo escuchaba en Evox. Ya se dejó de producir. Pero este señor tenía como un argentino de estos divinos que habla divino y que tiene una emoción profunda. Y él, en varios de sus episodios, lo que hacía era leer un libro. Entonces, es decir, mira, no es un audiolibro. Pero no en video, no en video. No en video. Ok. No es un audiolibro, Eso no pero es es un podcast de una persona leyendo un libro. Ok. O sea, es diferente, Juan. Porque un audiolibro No, es que el como audiolibro plano, es como plano, y cuando el Vagabundo de las Estrellas que estaba leyendo, por ejemplo, la uruguaya, le ponía unas emociones en el tono, una distancia, una narrativa diferente que el audiolibro no lo tiene. Es su interpretación de la lectura que está haciendo. Pero este pana le agrega su voz y le agrega sus entonaciones y le agrega su... Idioma, le agrega su acento. Y estoy tratando de diferenciar eso en, por ejemplo, lo que hace Spotify con los originals, que son estas audioseries. O sea, que al final es una historia narrada, pero luego aquí involucra efectos sonoros, música de fondo, efectos de sonido, una cantidad de cosas. Suelen enriquecer. Que aquí son necesarios, pero probablemente en un podcast no son necesarios porque perturban la experiencia. Pero, por ejemplo, lo hicimos con el podcast de Valentina Quintero, que le pusimos elementos sonoros que Sí. eran elementos inclusive 3D. Y estaba pensado para hacer fue hecho solamente para en audio. Sí. Y enriquece el audio como tal. Pero al final toda esta reflexión que estamos haciendo, John, yo creo que lo más importante es la percepción que tiene el consumidor. O sea, porque yo me atrevería a decir que hay mucha gente que dice, no, yo consumo podcast y probablemente eso que estás viendo no es un podcast, probablemente es un web show. Pero al final la reflexión es la experiencia del usuario. O sea, porque aquí acabamos de hablar de una cantidad de géneros que yo creo que para el consumidor final es transparente. O sea, yo creo que la persona, Sí. el consumidor final dice... contenido que le entretenga, contenido que yo le gusta consumo, o le eduque. Yo creo que esta reflexión va más hacia el creador. Porque cuando tú como creador sí tomas la decisión de yo quiero hacer un audiolibro, yo quiero hacer una serie de audio, o yo quiero hacer un podcast, o yo quiero hacer un web show, o quiero hacer radio, las capas técnicas, los lenguajes, lo que vas a usar, la narrativa, sí es muy diferente. Porque yo creo que al final para el usuario, para el que lo consume, yo puedo decir, mira, yo escucho un web show
puedes decir, yo escucho un web show, que ya yo lo acabo de decir, en YouTube ya es posible escuchar web shows. Si yo puedo agarrar un web show que fue hecho en producción con todos los apoyos visuales, con todas las narrativas visuales, y decido pagar el premium, me inmenicé y solamente estoy escuchando lo que está sucediendo puedes ahí. ver un late night show, simplemente escucharlo. Exactamente. Entonces, yo creo que la reflexión tiene que ver mucho con quien lo produce, porque el efecto en el consumidor al final no es tan poderoso. Luego, pero por ejemplo, experiencia nuestra también, las personas cuando nos decían, oye, nos gusta tu podcast, que nos dice muchísima gente, que obviamente lo agradecemos, que es súper divino tener el afecto de las personas y el feedback de las personas, y te dice, qué bien, la semana pasada estuvimos hablando de tal cosa. No, te estoy hablando de TikTok. Sí, y sí. para nosotros lo de TikTok no estaban concebidos necesariamente como un podcast. Y después fue que, sí, lo concebimos como un podcast corto. Y entonces yo creo que eso lo entendemos nosotros. Yo creo que eso, cuando digo lo entendemos nosotros, es lo entiende la parte del productor. Porque inclusive estoy escuchando en eso, me acuerdo personas que entre grados, que es 100% un web show. Necesitas verlo para entenderlo. Necesitas ver lo que está pasando. Hay gente que ha dicho, nos encanta su podcast. Nos encanta su podcast. Es decir, yo creo que el término podcast se convirtió con cualquier contenido el visual. genérico, exactamente. En Venezuela. Sí, pero no sé. Sí, creo que en Venezuela, que es el mercado que conocemos, en Venezuela estoy bastante seguro que sí. Es como el genérico, pero desde la perspectiva técnica, hacer un podcast, hacer un web show, hacer un audiolibro, hacer una audioserie, una radio, es totalmente diferente. Totalmente distinto. Y mira este dato, que nos lo hemos dicho en toda la conversación y creo que es muy relevante. Dijimos que en el 2020 habían 600.000 podcasts. En el 2023, 5 millones de podcasts. Pero de los 5 millones de podcasts que existen hoy en día, solamente 800.000 se consideran activos. Es decir, que realmente publican al menos un episodio a la semana. Es decir, eso quiere decir que de la masa que hay, solamente hay muy poca gente siendo constante porque probablemente ya sea un negocio. O sea, ya encontré la manera de rentabilizarlo, hacerlo sustentable. No es un negocio. Pero te habla, John, de una cantidad de personas, de podcasts que existen, que ya no publican episodios. Tú tuviste un dato de las personas que les gusta ver publicidad. Sí. O sea, que están dispuestos a... De esas personas que ven publicidad, el 90% de los oyentes de podcast, 90 que ven publicidad, dicen que esos anuncios influyen en sus patrones de compra. Lo cual es una locura. Lo cual quiere decir que si hay una buena conexión, anunciante, podcaster y audiencia, hay una buena posibilidad de influir en la decisión de compra. Si tú eres una marca y decides invertir en X podcast, no voy a mencionar ninguno ahorita, pero puedo pensar varios ejemplos, tú lo que realmente estás comprando o estás invirtiendo en la fidelidad que tiene una audiencia con ese podcast. Porque, por ejemplo, no sé, si tú inviertes hoy en verdad no quiero mencionar ningún nombre. Yo te voy a decir que más que estoy escuchando yo ahorita se llama El Sentido de la Birra. Claro. Que es entrevista. ¿Que tiene cuántos años haciéndose? Creo que máximo tendrá, cuidado, si 2. ¿Ves? Pero piensa en los casos grandes, en los casos de podcast que tienen 5, 6, 7 años, que ya tienen una comunidad de escuchas. Esa gente, por el formato inclusive del podcasting, tiene una relación muy íntima con esa persona. El fandom es más potente. Es mucho más... Por lo cual ya saben los gustos y preferencias de los podcasters. Ya saben que si están diciendo algo ahí porque hay una relación de confianza, claro, que eso no sucede en un feed de Instagram. No sucede en lo absoluto. Entonces que hay algo, otra capa más acá, Juan. Otra capa que complica más todo. Los podcasts en directo son más populares. Eso es bellísimo. Eso, además, yo creo que eso en el 2020 era algo que ni siquiera, poca gente lo hacía. O sea, y yo me atrevo a decir, ahorita estoy pensando en muchos de los podcasts que yo consumo, la mayoría de ellos han tenido su experiencia de podcast en vivo, que es una evolución, no solamente en el negocio, sino es una evolución en la monetización, pero en el formato también. Porque yo creo que los podcasts que yo veo que tienen público, las ediciones o las versiones que graban con público, le agregan una narrativa diferente a cuando están grabando en estudio. Y creo que eso además es algo que se ha puesto muy de moda, me atrevo a decir que en los últimos 2 años. John, vacílate esto.
Me creería si te digo que en China hay gente que logra que los traten bien solo cambiando su foto de perfil. ¿Qué tiene que ver la foto de perfil con eso? Bueno, tú sabes que en China muchos de los servicios están automatizados y gran parte de la atención al cliente se hace online. Mucha gente comenta que cambiaron su foto de perfil por la del actor surcoreano Don Lee y solo con eso los trataron mejor. Al parecer las fotos de este actor son full amenazantes y al verlo no se atreven a meterse con él. Capaz es que vieron la película del tren a Busan y no se quieren meter con el tipo que mató a todos los zombies. ¿Tú sabes qué es más loco, John? Que incluso hay mujeres que la usan. Hay testimonios de la gente online diciendo que no le paraban y apenas cambiaron la foto de perfil, enseguida los trataron bien. El caso más loco es de un tipo que le robaron su bicicleta. Cambió su foto de perfil, armó un rollo en el grupo del edificio y una hora después le devolvieron la bicicleta. Cuando vaya a hacer un reclamo, un delivery que no me mandaron, voy a poner la foto de que no rips. John, ¿quién te va a creer eso? Juan, si tú recibes una llamada a un teléfono desconocido y ves la foto de John Wick y después sabes que el tipo se llama John, ¿qué creería? Bueno, no sé, yo pondría una foto de vudú y si me piden pruebas, le pido una fotopata. No, Juan, me está jugando gato por liebre, esa ya la tenías planeada. El 62% de los americanos ha escuchado podcast de audio por lo menos alguna vez y reconoce además que usa con cierta frecuencia el formato. Pero mira este otro, el 91% de la población australiana, 91%, mayores de 12 años, reconoce que ha escuchado por lo menos un podcast. Es altísimo. O sea, 91% es... Mayores de 12 Sí, sí, sí. años, es decir, toda la población General. australiana Sí, sí. reconoce el formato. Tú dices 91% de la población australiana reconoce que ha consumido podcast. ¿En qué formato? Claro. ¿En qué formato? O sea, porque nuevamente nosotros en el 2020 cuando hablábamos de la importancia y considero que hoy en día es mucho más importante con todo esto que estamos diciendo, que tú vas a empezar un podcast, la decisión de decir, le voy a agregar video, te cambia absolutamente todo. Pero el no tener el video hoy, le encuentro más contras que pros de no tener el video hoy. Yo también. Pero, y el caso de Vacílate Esto, por ejemplo, es lo más extraño o lo menos común que hay. Porque normalmente un podcast graba un podcast largo y ahí saca fragmentos que son los que pone en Sí, TikTok. nosotros no hacemos eso. Y nosotros hacemos cada versión de TikTok, o sea, cada plataforma, no plataforma, pero cada visión tiene como un contenido propio, si es largo o corto. Sí. Y nuestros contenidos que extraemos de este podcast son los que menos funcionan en TikTok y en Y Instagram. de hecho, justamente, hoy tomamos la decisión de empezar a hacer un teaser Solo o trailer, teaser de trailer de para un promover resumen el de lo que podcast. fue el episodio, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente la forma, el dinamismo de cada uno de los formatos genera hábitos. Sí. Y esos hábitos generan momentos de consumo. Y esos momentos de consumo generan oportunidad. Entonces, cuando tú empiezas un proyecto de este tipo, obviamente tienes que pensar con la concepción de cuál es el hábito que va a transformar tu consumidor para incluir tu contenido dentro de su ecosistema. Que es diferente cuando abres una red social, porque en una red social ya esa persona está allí y simplemente puede encontrárselo si tú haces que tu contenido sea mostrado. Pero si tú pretendes que alguien haga una acción adicional, tú tienes que cambiar el hábito. Sí. Y eso es dificilísimo. Es complejísimo. Es extremadamente difícil. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos hoy en día es el tema de Threads. O sea, que todo el mundo apostaba, o sea, el cambiar, el romper el hábito de 14 años de utilizar una plataforma como era Twitter, es muy difícil. O sea, era muy, muy difícil. Y yo creo que como reflexión, yo también pienso que hoy en día la gran pregunta que comenzamos hablando de esto, es decir, ¿realmente hace falta un podcast más? Que detrás de esa reflexión es el pensamiento de decir, ¿vale la pena como creador de contenido hoy yo apuntar a tener un podcast si una persona está pensando en esto? Yo, viendo toda esta data, yo te diría que sí, 100% sí. Ahora, creo que en un 2023 la decisión de cómo hacer, la decisión técnica de cómo hacerla es más complicada. Mucho más complicada que hace 3 años. Y el compromiso de la continuidad y el compromiso de la difusión y el compromiso de la construcción de la marca. Es
completo. O sea, realmente es típica cosa cuando tú le preguntas a un señor que tiene una zapatería y le dices, quiero montar una zapatería, y él te dice, uy. Realmente es como eso. O sea, a nosotros cada vez que nos preguntan, mira, quiero hacer un podcast, nosotros decimos, uff. Claro, porque cuando tú dijiste la palabra clave, que bueno, ya es como parte de lo que siempre decimos ahí, que es continuidad. Piensa esto. Tú dices, bueno, continuidad, la manera más fácil de hacerlo continuo es empezar por audio. Sí. Pero mira esta idea, o mira esta reflexión. Podcast puro audio. ¿Cómo lo promocionas? ¿Cómo haces la promoción? En TikTok. En TikTok. Durísimo, o sea, sí, pues es raro, porque además tú dices, bueno, en TikTok lo hago con ondas, o lo hago con un fondo, o lo hago con... ¿Qué es lo que te dice TikTok que no funciona? Es que lo que... Porque no tienes transiciones, no tienes cambio, no tienes ritmo, no tienes cara, no tienes nada. Buena reflexión, me gustó. Entonces, o sea, es muy probable decidir hacer un podcast y fracasar. Hoy en día, en un 2023, las probabilidades son muy altas. Son muy buenas. Bueno, el número que te di hace rato, o sea, yo creo que es la evidencia de eso. Se producen demasiados podcasts, pero muy pocos quedaron realmente funcionando. El cómo se aproximan las marcas en países desarrollados es diferente a países que no tienen desarrollo. Porque en países desarrollados tú vas a un sistema de publicidad y le dices, yo quiero invertir en podcasts que hablen de deporte. Y un sistema de programmatic te identifica los podcasts y los espacios donde van a insertar publicidad. Y eso es interesante. O sea, él hace la inserción automática. Sí, y es una interrupción como si fuera un spot publicitario de radio. En Venezuela, Colombia o algunos países donde no tenemos esos sistemas, donde hay inserción, en Colombia sí hay un par de proyectos, la única forma es en placement o en mención directa. Sí. Por lo cual tiene que tener una involucración más allá de la marca. Entonces es diferente porque no es una pauta, sino es una integración. Entonces no se entiende si es un análisis de influencia o es una exhibición publicitaria para televisión. O sea, hay complejidades también para el anunciante entender el rol de su marca en el podcast. Te hablo de eso desde mi experiencia personal. Como te decía hace rato, que hay un solo podcast que yo escucho que es de puro audio. Y ese es el podcast de Gary Vee, es el único que me quedé escuchando audio. Y el podcast de Gary Vee, desde hace como, me atrevo a decir, hace, no sé, 6, 7 meses, empezó a tener publicidad que se siente, o se sabe, es obvio, que es publicidad programática. Es decir, hubo un algoritmo que detectó que en el segundo 25, 28 iba a meter X publicidad. Para mí, la primera vez que lo escuché fue... Interrupción, fue desagradable, sí. Fue desagradable. A diferencia de cuando un podcast realmente está la persona con que tú has tenido años escuchándolo, que sus voces o sus gestos visuales estás conectado con él y él de repente te va a introducir y te va a decir, mira, ¿sabes qué? En este momento yo voy a hacer una pausa porque quiero hablar de estos panas que están conmigo desde hace 5 años o de este nuevo anunciante. No es una interrupción, la narrativa continúa, su voz continúa. Yo creo que eso influye mucho. Entiendo que desde el lado programático va a hacer que esto crezca muchísimo, de que esto sea mucho más smart, sea mucho más inteligente cómo invertir. Ahora no sé qué tanto va a afectar en la percepción del usuario, porque además la programática en podcast es algo muy, muy nuevo. Yo lo que creo, Juan, es que me encantaría que las personas que acaban de ver este podcast o escucharlo se animaran a... Porque a nosotros hay 2 cosas que yo quería como destacar como para ir finalizando. Una, me ha llamado la atención algunas cosas que me han pasado que tienen que ver con que de pronto llego a un sitio, me saludan y tal, y cuando hablo se voltean y me dicen, ¿tú eres el de Vacílate Esto? Es decir, el reconocimiento de la voz, sí, independientemente de la plataforma, por lo cual creo que la voz es muy poderosa en estos tiempos. Si bien es cierto, muchas plataformas como TikTok o Instagram Reels, tú ves los contenidos probablemente con el audio apagado en muchos entornos, y por eso el valor de los subtítulos. Creo que la voz tiene mucho poder para conectar, identificar, reconocer intenciones, reconocer, o sea, entender la emoción que hay detrás de lo que se está narrando o hablando. Y lo segundo que quería decir es que en esa búsqueda, frecuentemente mucha gente se acerca a nosotros y nos dice, quiero hacer un podcast y tiene varias dudas. Por eso le quisiera remarcar, Juan, el contenido que tenemos en series. Sí, yo creo que yo honestamente cuando decidimos vamos a grabar un episodio de podcast, honestamente yo le dije a John, vamos a hablar de podcast otra vez. Y realmente en la reflexión que hicimos, a mí lo que más me motivaba de hacer este episodio es precisamente
la pregunta con la que abrimos el episodio, que si bien lo hicimos en manera tono de algo de humor, de esa ironía que la gente hoy en día dice, en verdad un podcast más, yo creo que es animar a las personas a que el mundo del podcasting siguen existiendo oportunidades increíbles. Es una industria que, como tú lo mencionaste hace un rato, está empezando a entrar en su época dorada. Entonces, si esto realmente logró como generar ese impulso nuevamente a hacer o retomar una idea de podcasting, yo creo que el seriado que creamos, que nuevamente lo digo de manera muy, muy humilde, pero muy honesta, tenemos 15 años experimentando esto y todavía vemos cómo se transforma constantemente este ecosistema. El seriado de podcasting que está en nuestro canal de TikTok va a funcionar mucho para eso. Ahí usted se mete allí, abajo hay un botoncito, le da clic allí, ve los contenidos que tenemos y los puede ver cada uno de ellos para poder tener idea de cómo hacer un podcast. Que eso es lo que explicamos en ese seriado para no expandirlo en este contenido para que no sea muy grande. Juan, eso fue un panorama. Allá vamos a hablar de tipos de podcast, cómo se hace un podcast, qué necesitas para hacer un podcast, características técnicas mínimas, máximas. O sea, ya vamos a entrar en detalle ya en la parte técnica. Sí. Pero yo creo que en la reflexión hasta aquí llegamos. Vámonos pues. Vámonos entonces. Mi nombre fue Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y esto es Vacílate Esto, vieja. Llévatelo en podcast.